Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy en este 22 de diciembre, ya estamos muy cercanos, queridos amigos, a nuestra Navidad. Ya puras hipoteite, imagina, ya etama yepa, feliz Navidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Durante todo este año 2026, peñande quere oñemoita peñande yara, pero para cambiar, transformar nuestra vida, transformar nuestra sociedad, nuestra familia. Hoy escuchamos la palabra del Señor desde el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 al 20 y luego del 24 al 28. Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ella concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que le pedí. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él para toda su vida, queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Y por ahí te llevase yo que fuera. Primero la súplica. Ana quiere decir la pobreza. La pobreza humana, sin Dios nada podemos hacer. O peor que dice la Ana en hebreo, queridos amigos. O peor la era la Ana cuña caraicoa. Pero suplica a Dios: no quiero ser estéril, quiero dar frutos. O peañan de yayura, peñan de yara bebé. Y no ser estériles nunca en la vida, sino que dar frutos, y frutos de bondad, frutos de generosidad, frutos para nuestra comunidad. Y al mismo tiempo, queridos amigos, después el agradecimiento. Yahweh lléveme a peñan de yara lleva peome a peñan de. Peñan de Yahuerecoa es fruto de la bondad y de la misericordia de Dios. Y eso nos está enseñando hoy esta palabra del Señor a través del primer libro de Samuel. Y así entonces Ana vuelve a la casa del Señor y le dice: Señor, déreme eva cuese a Shaweru de ave. Cuando va ente hoy, cosimen buco a lleva shama el Dios que escucha, Dios que también entonces ante nuestras súplicas nos da aquello que necesitamos. Entonces queda cedido, Señor. Amén, porque cuando va ente hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.